Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Laura Rivas y Luis Ospina. Vamos a hablarles sobre la calidad e inocuidad en los alimentos. Inicialmente desde 1945 se remonta la seguridad alimentaria, que se consagró en esta época como un derecho humano fundamental, y por ello hoy en día es tan importante tener un acceso a una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados para el consumo. Dentro de la historia y lo que averiguamos sobre la implementación de la inocuidad y la calidad de los alimentos, empezó primero con la creación de nuevos restaurantes y hoteles. El oficio del cocinero fue demandado y muchos llenaban los puestos requeridos. Luego se evidenció los primeros grandes chefs que se influenciaron en las doctrinas de Anthony Karen, quien fue uno de los grandes elaboradores de técnicas y recetas francesas. Pero nunca hubo un orden como tal de rangos ni jerarquización al interior de las cocinas. Todos cocinaban bajo el mandato de un superior, y las cocinas se hallaban en subterráneos, invadidas por el calor y con uniformes poco usuales, lo cual no hacía que se implementara una buena calidad en el procesamiento de los alimentos. Luego de esto todo cambió gracias al trabajo de Auguste Escoffier, quien dentro de sus aportes hizo que se retiraran las cocinas de lugares subterráneos, implementó la creación de un uniforme de trabajo estándar, las primeras normas de higiene y manipulación de alimentos, los primeros libros de recetas con técnicas y tantas otras contribuciones que hizo. En el fondo, gracias a él se elevó el estatus de los cocineros y adquirió el respeto de ser una profesión, además de disciplinar el trabajo al interior de una cocina. La inocuidad básicamente es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, el almacenamiento, distribución y preparación de alimentos, para asegurarnos que una vez los ingiramos no representen ningún riesgo para nuestra salud. Algunos de los problemas que se consideran pueden tener su origen en la producción primaria, es decir, en la finca, y de allí se transfiere a otras fases, como lo son el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y finalmente la preparación del producto y su consumo final. Por ello hay unas claves, 5 claves para la inocuidad de los alimentos, que son básicas para poder tener una buena calidad, que son mantener la limpieza de las manos, usar agua y materia prima segura, separar crudos y cocinados, controlar la temperatura y realizar una cocción completa. Las BPM son las buenas prácticas de manufacturas. Estas buenas prácticas de manufactura nos van a evitar a nosotros la presentación de riesgos de índole físico, químico y biológico durante el proceso de manufactura de los alimentos, que pudieran repercutir en afectaciones a la salud del consumidor. Entre las BPM está una que es mantener la nevera en óptimas condiciones. Esto quiere decir que toca asegurar las temperaturas de seguridad, manteniendo la nevera limpia y evitando llenarla excesivamente. Otro es higienizar siempre los alimentos antes de prepararlos. Se debe lavar muy bien un alimento no cocinado, puesto que un alimento fresco no significa que esté limpio. Otra es lavar correctamente y constantemente las manos. Es muy importante, ya que las manos son el principal foco de infección. Otra es las presentaciones y condiciones del personal manipulador de alimentos, que esto quiere decir que el manipulador de alimentos debe tener un vestuario correcto y lo que es el higiene personal. Las recomendaciones para los manipuladores de alimentos es que su aseo personal sea perfecto, el lavado de manos, muñecas y antebrazos, un vestuario correcto y los tipos de guantes. En el lavado correcto de manos prácticamente son 12 pasos, en el cual en cada cocina tienen que estar indicados para tener un lavado correcto de las manos. Dentro de los pasos tenemos que el primero es humedecer las manos con abundante agua, luego enjabonar las manos con el grifo cerrado,
Posterior, comenzar frotando las palmas de las manos. Luego, intercalar los dedos y frotar por la palma el anverso de la mano. Continúa con los dedos intercalados y limpiar los espacios entre sí. Con las manos de frente, agarrarse los dedos y mover de lado a lado. Tomar el dedo gordito como pues se ve en la figura 6 para limpiar la zona del agarre de la mano. Limpiar las yemas de los dedos frotando contra la palma de la mano. Enjuagar las manos con abundante agua, aproximadamente 8 segundos. Luego secar las manos con una toalla desechable o con aire caliente. Y finalmente cerrar el grifo con una toalla desechable y pues ya tendríamos el lavado de las manos que se debe pues tener en cuenta para la manipulación de alimentos. Estos 12 pasos son los 12 pasos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso pues mi compañera Laura recalca que es importante que esta información se encuentre en algún lugar visible dentro de las cocinas para que el personal que se encuentra en ellas pues sepa cuál es el correcto lavado de las manos. Bueno, les voy a hablar un poco del decreto 3075, especialmente del artículo 15, que quiere decir las prácticas higiénicas y medidas de protección. En este decreto pues básicamente vamos a hablar de lo que en este momento nos interesa, que es lo de la higiene personal, los guantes, los tapabocas. El higiene personal quiere decir que debemos mantener una buena limpieza personal, aplicando buenas prácticas higiénicas en sus labores y evitando la contaminación del alimento y las superficies de contacto. En los guantes, estos deben mantenerse limpios y sin roturas. Los tapabocas, dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso, será obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento. Bueno, no se permite utilizar todo lo que es anillos, aretes, joyas u otros mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante bandas. No está permitido comer, beber, masticar chicle o cualquier otro alimento. Tampoco está permitido fumar, escupir, hablar o cantar en áreas de producción o en cualquier zona donde haya riesgo de contaminación del alimento. Las heridas o enfermedades infectocontagiosas deben ser excluidas de toda las personas pues deben ser excluidas de toda actividad directa de manipulación de alimentos. Y las visitas, el personal visitante a las áreas de manipulación de alimento deberá cumplir con todas las normas de protección y de saneamiento. Bueno, después de este decreto 3075 se realizó una resolución 2674 que es la actualización. El porqué de este cambio es porque esta pues normativa nace para reglamentar lo dispuesto en el artículo 126 del decreto de la ley 019 del 2012, más conocida como la ley antitrámites, y aplica pues para todas las fábricas de expendidos, importadores y exportadores de alimentos. En esta resolución, el registro sanitario, alimentos de alto riesgo, tiene ya una vigencia de 5 años. En cuanto al permiso sanitario, los alimentos de riesgo medio tienen una vigencia de 7 años. La notificación sanitaria, que es la nueva figura, los alimentos de riesgo de bajo y vigencia pues, de 10 años. La obligatoriedad de inscripción de todas las fábricas y establecimientos de alimentos ante el INVIMA. Entonces, pues en esta resolución ya la inscripción es obligatoria ante la autoridad competente designada por el INVIMA de las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las actividades de fabricación y comercialización de alimentos. En la exigencia de profesionales idóneos en producción y calidad de alimentos, el sector dedicado a la fabricación o envase de alimentos de alto riesgo contará pues continuamente con profesionales técnicos idóneos para el área de producción y calidad de alimentos. Los establecimientos que fabriquen o envasen alimentos de riesgo medio o bajo deben contar con servicios del profesional técnico idóneo para el área de producción y calidad de alimentos, no especifica pues el tiempo de servicio. Excepciones en el color de la dotación del personal manipulador. Se da obligatoriedad al uso de colores claros que permitan visualizar la limpieza y se prohíbe el uso de colores grises.
En la adición del programa de abastecimiento o consumo de agua potable, incluye en el plan de saneamiento básico el programa de abastecimiento o suministro de agua potable. Este programa pues garantizará la producción para un día en caso tal de que no haya agua, y el mantenimiento, limpieza de redes y tanques de abastecimiento. El Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, producción de cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Al ser pues la carne y sus derivados uno de los alimentos de más riesgo en salud pública, se exceptúa la aplicación de la presente resolución y se establece que quien procese, comercialice y expenda carne y sus derivados tendrán que acogerse al decreto 1500 del 2007. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. A continuación les voy a hablar sobre el sistema HACCP, que es un sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. Este sistema tiene actualmente 7 principios, el cual el primer principio es realizar un análisis de peligros, el segundo es determinar los puntos críticos de control, el tercero es establecer un límite o límites críticos, el cuarto es establecer un sistema de vigilancia y control de los puntos críticos de control, el quinto es establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado punto crítico de control no está controlado. El sexto es establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de HACCP funciona eficazmente. Y el séptimo es establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. Actualmente la implementación del HACCP tiene 12 pasos. Estos pasos son formar el equipo de trabajo, describir los productos, identificar el uso esperado del producto por los consumidores, desarrollar el diagrama de flujo y la descripción del proceso, realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar las medidas preventivas, identificar los puntos críticos de control, establecer límites críticos para cada punto crítico de control, establecer un sistema de supervisión o vigilancia, establecer las acciones correctoras, establecer sistema de registro y archivo de datos, establecer un sistema de verificación del sistema y por último realizar una revisión del sistema. Dentro de los riesgos que se encuentran para la inocuidad en los alimentos están los riesgos naturales, que básicamente describen que pueden ser plagas, sequías, incendios, huracanes, entre otros. De mercado, que sería el deterioro de los precios y el desempleo. Y los públicos y estatales, que son la reducción de gastos en salud pública, el aumento de impuestos y la reducción de programas nutricionales. De nuevo les recalcamos las 5 claves fundamentales para implementar la inocuidad en los alimentos, que son mantener la limpieza, utilizar agua y alimentos seguros para su consumo, cocinar los alimentos completamente, separar alimentos crudos y cocidos y mantener los alimentos a temperaturas seguras.